Bueno, hay un nuevo testigo cuya identidad se desconoce que sostuvo o que sostiene que Nadine Heredia habría direccionado el otorgamiento de la buena pro del proyecto del gasoducto surperuano a favor de Odebrecht. El programa Cuarto Poder informó que este testigo dijo que el señor Jorge Barata, el representante de Odebrecht en nuestro país, solicitó a Heredia que realice algunas gestiones del caso ante el Ministerio de Energía y Minas y con el presidente de Proinversión. Y es así que Nadine Heredia se habría contactado con el ministro Mayorga, y recordarán además en su momento que ese ministro pues sí hubo cuestionamientos precisamente sobre estos temas, y también con el presidente de Proinversión. Y la primera dama habría promovido también, según estas informaciones en Cuarto Poder, quien habría promovido el cambio del presidente del comité del proyecto y su reemplazo por el señor Edgar Ramírez, quien brindó consultorías a Acuntor y Odebrecht. ¿Qué dice el excongresista Castañaduy? Primero, que es completamente falso. ¿Cuál es falso? ¿Que hay un testigo sobre lo que ha declarado, sobre lo que ha declarado el señor colaborador eficaz, que debe ser, supongo, Martín Belaunde, ¿no? Que por ahí anda regando algunas tonterías, ¿no? ¿Por qué? Porque demuestra un desconocimiento de cómo funciona y cómo está organizado Proinversión. Proinversión tiene un directorio donde están formados por 5 ministros y la preside el ministro de Economía, tiene un presidente ejecutivo y tiene un comité. Y el comité no solo está formado por una persona, está formado por cinco personas, y personas especializadas, en este caso, en materia de gas y petróleo. Además que tienes organismos paralelos que de alguna u otra manera alimentan al comité y fiscalizan al comité, como el Ministerio de Energía y Minas, como Sinermin, como la Contraloría General Pública, como el Congreso de la República, como la sociedad civil, donde están los gremios empresariales, los medios de comunicación. Es decir, hay toda una serie de procedimientos que hacen muy difícil poderlo quebrantar. No es como el caso, por ejemplo, de la CIRSA, donde el ministro sí colocó a todos los miembros del comité justamente para poder controlar. Entonces, cuando al señor Ramírez Cadeña le preguntan si conoce al presidente de la República o conoce a la primera dama, ¿qué cosas manifiesta? Que no los conoce, que solo se los ha visto a través de los medios de comunicación, y eso lo ha dicho entre un fiscal. Además, hay que también señalar, pero no ha dicho por ejemplo, acá el testigo que se reunió el señor Ramírez con la señora Heredia. No, lo que pasa es que en la noticia dice que la señora Heredia habría propuesto al presidente del comité, que es el señor Ramírez Cadeñas. Bueno, si el señor Barata es el que le estaba diciendo, pero según el testigo, ¿no? Vamos el señor Barata, no, acomoda a mí aquí estas cositas, ¿no? Entonces, ponme este señor. De repente el señor Barata sí lo conocía. Permíteme explicarte por partes y cucharadas. Entonces, primero tienes un informe de la CAF que contrató una consultoría donde se estableció cuál iba a ser el diseño del proyecto. Tienes un informe pericial realizado por justamente peritos del Ministerio Público, donde han señalado dos cosas fundamentalmente. Primero, que no hay daño económico al Estado peruano, y segundo, que en las condiciones como se hizo, fueron en las mejores condiciones de mercado. Y ahorita te doy una pepa para que, digamos, que ya prácticamente lo saben todos los medios de comunicación, y es que en la declaración que ha prestado el señor Barata ante el fiscal Hamilton Castro, en Brasil ha señalado, cuando le han preguntado por este caso, por el caso del gasoducto del sur, ha señalado que ellos no han pagado ninguna coima, ningún soborno, y que no hubo ninguna influencia por parte del gobierno, que nunca el gobierno le pidió dinero por el tema del gasoducto y ellos tampoco ofrecieron. Y esto se corrobora no solo con esta fuente que es el señor Barata, porque está en una situación de colaborar eficaz, sino también se colabora con lo que otros funcionarios de la empresa Odebrecht dijeron en Estados Unidos ante el Ministerio Público y que fue recogido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué otros funcionarios de la empresa Odebrecht dijeron en Estados Unidos ante el Ministerio Público y que fue recogido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿Qué dijeron? Que las dos grandes obras donde ellos habían coimeado los 29 millones de dólares se refería a una obra de infraestructura de transporte, que ya sabemos que era la línea 1 del metro, donde estaba el gobierno aprista, y la segunda era justamente una obra de infraestructura. Que no dijeron que solamente en dos. Sí, hablan del dinero que a Estados Unidos le preocupaba. No, esos son las únicas obras. No hay que confundir. Ahora, permita solamente una pequeña aclaración. Ese documento que ha venido de Estados Unidos no es una investigación general de todo lo que ha hecho Odebrecht. Solamente respecto al dinero, solo al dinero que entró
Legalmente, dinero sucio, déjeme terminar así como yo lo he dejado, por favor. Solamente se refiere al dinero que entró a Estados Unidos y era dinero de la corrupción, dinero ilegal a las cuentas que se manejan en los bancos en los Estados Unidos. Respecto a este dinero, fue por esto y estas dos cosas en el Perú. Ese dinero, no el resto. Pero por eso te digo... Usted está diciendo... No quiere decir que sea toda la corrupción que se confunda el Perú. No confunda. Lo que te digo que el rompecabezas es, por un lado, la propia declaración del señor Barata ante el fiscal Hamilton Castro, y por otro lado, lo que ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No puede hablar de lo de Estados Unidos porque es otra cosa. Si supuestamente... ¿Usted está confundiendo o nos quiere hacer confundir? O al público. Ese es el objetivo, Verónica. Pero no hay dos versiones que hay que tener en cuenta. Además, pero son cosas distintas. Además, como te digo, este proyecto no es que no haya tenido controles, ha tenido una serie de controles. Por ejemplo, en este proyecto se incorporó una cláusula anticorrupción. Bueno, todos han tenido controles, pero estaba el gato de despensero. En todos los gobiernos, estamos viendo, habían controles en el gobierno de Toledo, vemos lo que ha pasado, hay acusaciones graves en su gobierno, y controles hay, lo que pasa es que al parecer se han saltado los controles porque justamente había gente interesada en que esto sucediera. Efectivamente no hay que confundir la información que trae Estados Unidos y por lo visto el ex congresista tiene más información sobre Fiscalía y el Poder Judicial de la que tiene Hamilton. Se debe haber reunido, el fiscal Hamilton se debe haber reunido con él. Vamos a citarlo a él más bien para que nos diga entonces cuáles son las declaraciones de Barata y los arreglos con la justicia peruana. No sé, pero... 30 segundos para explicarte por qué yo tengo esa información. ¿Por qué? Porque el fiscal Hamilton Castro le ha remitido esta información al fiscal Juárez, donde nosotros estamos investigados. Bueno, parece ser que no solamente han dejado gente en el Ejecutivo, en su gobierno, sino también de repente en Fiscalía y Poder Judicial, y están bastante enterados de todo. Pero más allá de eso, quiero decir que yo he sido con usted congresista cuando el señor Mayorga, el ex ministro Mayorga, fue designado ministro. Y hubo efectivamente un problema al respecto porque había un conflicto de intereses que nosotros los congresistas señalamos desde un principio y que él aceptó, que él había trabajado para Odebrecht en el 2012. Lo que pasa es que nosotros solicitamos una interpelación para que el ministro Mayorga pueda ir y decir cómo era posible que justamente él entra y a los pocos días se da la buena pro al gasoducto, donde había otra empresa que era Enegas, que había hecho una propuesta mucho mejor para el Estado peruano y sin embargo, oh sorpresa, entra el ministro, a los pocos días gana Odebrecht y a los pocos días cambian justamente al presidente del comité del proyecto gasoducto del sur peruano, que al parecer había sido un pedido del señor Barata, que había sido conocido por la señora Heredia y se lo había dicho al ministro Mayorga, que de alguna manera ella lo había nombrado o sugerido para que sea ministro. Entonces, aquí no se trata solamente de lo que puedan decir los colaboradores eficaces. Una vez más, aquí hay hechos concretos y reales que demostrarían o muchísima casualidad o que efectivamente hay una relación real y concreta entre lo dicho por los colaboradores eficaces y la realidad. Insisto, el ministro Mayorga tuvo muchísimos problemas en el Parlamento y porque su bancada no permitió que se lo interpelara, el señor Mayorga no nos pudo dar información pertinente. Y luego fue tanta la presión mediática y demás, claro, además ya había firmado el contrato con Odebrecht, que al parecer era la razón por la que él estaba ahí, él solito salió para que no terminara siendo censurado. Entonces, esa es la realidad, Verónica y Mario. Un poco para aclarar cuál fue la verdadera historia de los hechos, ¿no? Porque... Bueno, la versión que va a dar usted, porque la congresista... Los hechos uno solo. No solamente eso, sino que yo los tengo con datos y todo el mundo sabe los tiempos donde el señor Mayorga fue ministro. Finalmente los televidentes tienen que... van a entender ¿cuál es la versión que usted quiere? Que faltan 6 minutos, por favor. Primero que en el contrato del gasoducto surperuano tenía una cláusula anticorrupción. Si es que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski consideraba que hubo algún tipo de corrupción, que hubo algún tipo de dádivas, pudo utilizar esa cláusula, cancelar la concesión y hacerse de todos los activos que hasta ese momento había hecho, digamos, el consorcio. Cosa que no utilizó esa cláusula de corrupción, sino que utilizó otra cláusula en la cual señala que si tú no cumples con tu financiamiento... Ya, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un testigo que ha dicho que Nadine Heredia tuvo influencia
en el cambio del director de Proinversión y en el hecho de que le concedieron una buena prueba. Pues, el propio Barata, sí, ante una declaración fiscal, que dicho de paso, no es que nosotros tengamos vinculación con el Ministerio Público, en todo caso las vinculaciones con el Ministerio Público y por eso la tiene el Partido Aprista, que dé conocimiento público, nosotros no. El propio Barata ha dicho que sobre este caso, el gasoducto del sur, ellos no dieron ninguna coima, tampoco el gobierno les pidió coima, de tal manera que el proyecto es un buen proyecto, que fue respaldado por una consultora de la CAF, que el propio Ministerio Público, a través de un peritaje de peritos del Ministerio Público, del staff de peritos del Ministerio Público, ha dicho que no hay daño económico, que se hicieron en las mejores condiciones de mercado, donde el staff de peritos del Ministerio Público ha dicho que no hay daño económico, que se hicieron en las mejores condiciones de mercado, donde tienes, yo supongo que el colaborador debe ser Martín Belaunde. Tú sabes que a Martín Belaunde yo creo que no se le debe creer ni lo que come. ¿Por qué cree usted que es Martín Belaunde? ¿Tan cercano era que podría estar, digamos, relacionado a estos temas? Porque no hay otro, Heredia y no hay otro colaborador que anda por ahí hablando tonterías. Por eso te digo, o sea, lo que sí sería bueno, por ejemplo... No anda ahí hablando, las autoridades, supongo, para obtener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, que la parlamentaria señala que se descalificó, digamos, a uno de los postores. Pero acordémonos que la descalificación que le hace el comité es justamente sugerida, recomendada, apoyada por 3 informes expedidos por 3 grandes estudios de abogados de Lima, que ustedes bien saben quiénes son. Entonces no se puede decir que acá se descalificó, digamos, para favorecer al consorcio ganador, sino que tiene todo un sustento. Y como te digo, aquí ha pasado por todos los controles, ha sido transparente. Otra cosa, y para mala suerte el proyecto, es que el operador, el ganador, era un mal jugador. Ahora, lo que me llama la atención es que en ningún momento de su argumentación usted dice, pero ¿cómo es posible que digan que Nadine Heredia dispuso esto si Nadine Heredia no tenía poder dentro del Ejecutivo? Pero en ningún momento de este argumento, usted ha dicho, no, la decisión fue buena, por tal o cual otro criterio, pero en ningún momento está rechazando la posibilidad de que los resortes del poder estuvieran en Nadine Heredia. Eso es lo que venimos diciendo. Lo ha dicho en voz bien bajita porque lo hemos escuchado. Yo quiero señalar algo concreto y real. Y simplemente ver las fechas. El 24 de febrero es nombrado Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas. El 6 de marzo, el señor Mayorga, que además se ha aceptado y además lo ha dicho el colaborador eficaz, se reúne con los representantes de Odebrecht. El 2 de abril es la segunda reunión. El 4 de abril es la tercera reunión, incluyendo al señor Barata. El 21 de abril, la cuarta reunión con el ministro, ese es en abril. El 8 de mayo se cambia al presidente del comité y lo reemplaza Edgar Ramírez, que es promovido por el señor Mayorga, y el 30 de junio se le adjudica el gasoducto a Odebrecht. Esto es lo real y lo concreto. El señor Mayorga fue nombrado ministro de Energía y Minas, habiendo trabajado para Odebrecht. Al poco tiempo de ser nombrado, se reúne 4 veces con los más altos funcionarios de Odebrecht, incluyendo al señor Barata. Luego, la piedra en el zapato es removida, salida, sabe perfectamente que lo pueden invitar a que renuncie. Había que preguntarle a él, ¿no? Sale, ponen a este otro señor, que a pedido del señor Mayorga, y al poco tiempo le dan a Odebrecht la concesión del gasoducto. Entonces, esto es lo real y lo concreto. El Poder Judicial tendrá que analizar, de acuerdo a estos hechos, efectivamente, si el colaborador eficaz, que es el señor Martín Belaunde, que ahora hablan de manera tan despectiva de él cuando ha sido tan cercano en la primera y segunda campaña al señor Ollanta. Qué pena que antes no se hubieran dado cuenta de ello y que ahora su palabra no valga nada. Pero no nos olvidemos que los colaboradores eficaces efectivamente no solamente tienen que decir los temas, sino que tiene que ir acompañado de pruebas que el Poder Judicial y la Fiscalía se tendrán que encargar de demostrar. Muy bien. No sé si me permites unos segundos, 20 segundos, comenzamos. No, simplemente reiterar que este fue un proyecto transparente, este es un proyecto que tuvo muchos controles, donde la primera dama no participó en nada porque no era funcionaria pública. Se ha dicho que ella propuso al ministro Mayorga
cuando todos sabemos que de acuerdo a la Constitución quien propone a los ministros es el presidente del Consejo de Ministros y lo aprueba finalmente el presidente de la República. Tenemos la versión del señor Jorge Barata, que ha dicho que sobre ese proyecto no dieron ni un céntimo, que no le pidieron un céntimo y ni ellos ofrecieron. Pero ha dicho otras cosas antes Barata que después se demostraron que no. Pero eso lo ha dicho, ojo, eso no lo ha dicho, eso no lo ha dicho ante una comisión del Congreso, te lo ha dicho ante un fiscal. Solamente decir que aquí nadie cuestiona si la obra es buena, si la obra es mala, si hubieron o no hubieron controles. Aquí lo real que ha sido demostrado por hechos y cuentas bancarias es que ha habido corrupción. Gracias. No hay cuentas bancarias, por favor. Mañana en Portada. Buenas noches.